Hola Linda, buenas tardes. ¿Me escuchas? Hola, buenas tardes, sí. ¿Cómo estás? Bueno, me alegra. Oye, quería comentarte, no sé si Emita o Pato ya te hayan comentado que hoy reemplazo a Angélica porque tiene una cita médica. Ok, ¿Te lo, te lo comentaron o no? no, no, ¿No? pero ya tenemos también su presentación. Bueno, listo. Vale, vale. No, pero igual bueno, Va a igual, ser con en el Andrea, ¿verdad? sí, o sea, me toca seguido, me toca, bueno, en el horario mexicano a las 4 y a las 5. Ok, ¿Sí? sí, sí, sí. Listo, vale. Entonces ahorita nos Gracias. vemos. No, Sí. gracias a ti.
Listo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Espera, a ver qué hora es. Bueno, esperemos un minutico más. En México serían las 4:04 de la tarde, entonces esperemos un minutico más para que pues las personas que se vayan conectando pues no se pierdan y tengan y entiendan la continuidad del tema. Entonces esperemos un minutico más y empezamos. Bueno, yo creo que vamos dando inicio para que nos vaya rindiendo el tiempo y esto, al final de esta charla, unos 5 o 10 minutos, dispondremos de preguntas, dudas. Espero ojalá que este espacio lo sientan más que yo pasar diapositivas, les quede una reflexión y que, bueno, lo puedan poner en práctica en su vida cotidiana y conozcan ustedes también sobre este tema. Entonces, de antemano, les quiero dar las gracias a todos ustedes por estar presentes, a la Asociación Internacional, a mi equipo de trabajo, la Asociación Internacional Abrazando Mujeres México, de verdad, muchísimas gracias a mi equipo de trabajo, a Tlalnepantla, muchísimas gracias a mi equipo, a Voceras, que está ahí ayudándome con las diapositivas, que siempre está con todo el apoyo conmigo, de verdad, muchas gracias, y a ustedes, de verdad, gracias por estos espacios. Bueno, me presento para todos ustedes, para las 27 personas conectadas. Mi nombre es Dana Carolina Rivera León. Soy abogada colombiana de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Actualmente, o más bien, desarrollo estudios sobre temas de responsabilidad médica y el tema de la violencia obstétrica, que es lo que llevo desarrollando hace 3 años. Soy asesora académica y abogada litigante en el campo del derecho penal. Y pues me encuentro cursando y terminando un máster universitario en intervención interdisciplinaria en violencia de género en la Universidad Internacional de Valencia. Entonces, más o menos ese es mi recorrido. Espero que sea de su total agrado y pues como les digo, al final del espacio podemos dar dudas, preguntas, comentarios y también les adjuntaré en el chat unos documentos por si alguno de verdad les interesa saber más sobre este tema. Bueno, el tema de hoy que vamos a desarrollar, porfa, siguiente diapositiva, es la violencia de género, la otra pandemia. Bueno, entonces como que ustedes primero de antemano se preguntarán, ¿qué es esto de la violencia de género? ¿En qué consiste? ¿Qué es esto? Bueno, la violencia de género consiste como todo acto violento, ¿sí? O también aquella agresión que es basado en una situación de desigualdad, ¿sí? En el marco de un sistema de las relaciones de dominio de los hombres hacia las mujeres y pues de que como tal se tenga o que pueda con esa consecuencia de generar un daño ya sea físico, ya sea sexual, ya sea psicológico e incluso
con ciertas amenazas de tales actos o esa coacción como tal o esa privación arbitraria de la libertad de esa mujer y pues que se evidencia en el ámbito público y claramente en la vida familiar y personal de la persona. Entonces, claramente eso viene siendo el tema de la violencia de género. También podemos contextualizar este tema, se dice, en que la violencia de género da como un nombre a un problema, ¿sí? A una situación que muy poco se conoce, ¿sí? En que se fomenta en la parte de la vida personal de cierta persona, es decir, de la mujer, ¿sí? Y que antes era considerado asunto netamente de la familia y que no debía como tal trascender de las puertas para afuera, ¿sí? Y que por lo tanto nadie debía de intervenir, solo se quedaba en ese núcleo familiar. Entonces, como tal, entender la violencia es un asunto personal, ¿sí? Que refuerza a la mujer en una situación de subordinación, de respeto, ¿sí? Hacia el hombre e implica como tal asumir una relación de poder que históricamente se genera una desigualdad, ¿sí? A través de las cuales legitima el hombre a mantener un estatus ad quo, así nosotros los abogados le decimos, o un estatus, ¿sí? De dominio a generar esa violencia. Entonces, para que vayamos teniendo en cuenta el concepto, entonces la violencia de género es un acto violento o una agresión que es basada en una situación de desigualdad en el marco del sistema de las relaciones de dominio del hombre hacia la mujer. Listo. Porfa, siguiente diapositiva. Ah, bueno, esa es la diapositiva que les estaba explicando referente al tema de la violencia. Entonces, pues ya más o menos conceptualizando este planteamiento, podemos seguir con la siguiente diapositiva. Por favor. Bueno, la discriminación de las mujeres y la violencia de género, ¿sí? Lo pongo entre paréntesis, como una manifestación más brutal en la desigualdad entre hombre y mujer, ¿sí? Que claramente es un problema que traspasa fronteras, ¿sí? Y que se presenta en la mayor parte en países del mundo, ¿sí? Con una particularidad de vivencias tanto de maltrato, sí que como tal son enormemente parecidas en ciertos lugares o en ciertas culturas que son más marcados estos temas. En el mes de octubre estuve desarrollando también con el equipo de la Asociación Internacional Itralnepantla, explicando como tal el tema de las nuevas masculinidades. ¿Qué quiere decir esto del tema de las nuevas masculinidades? Las conductas que tienen los hombres para llegar a un extremo, ¿sí? Que quiere decir la violencia de género. O sea, cada mes vamos desarrollando temas distintos, pero van muy hilados. Entonces, en el mes de noviembre se está desarrollando el tema de la violencia de género. Y pues gracias a las nuevas masculinidades, a las conductas de los hombres, se ha desarrollado y ha salido a la luz este tema de la violencia de género. Bueno, porfa, siguiente diapositiva. Siguiente. Listo. Ustedes me dirán, bueno, Dana, y me pasó mucho. Dana, necesito que me aclares cuál es la diferencia entre violencia, violencia de género y violencia, bueno, en el país de ustedes le dicen violencia doméstica, acá nosotros le decimos violencia intrafamiliar, entonces viene siendo el mismo concepto. Entonces, ¿en qué consiste la violencia? En el uso intencional de la fuerza física o del poder contra uno mismo o contra otra persona, contra un grupo o contra una comunidad, sí, que como tal tiene una consecuencia muy probable de qué, de lesionar,
ciertos daños físicos, psicológicos, alteraciones en el desarrollo, abandono y pues en un dado caso pues muy extremo, pues la muerte. Y ahora sí, el tema base que estamos hablando es el tema de la violencia de género. ¿En qué se basa este tema de la violencia de género? ¿Qué se define? Lo que les estaba explicando anteriormente, que es dirigida a las mujeres por el mero hecho de ser, ¿sí? Es decir, que al ser considerada por sexo femenino inferior y debe continuar con esa posición de subordinación con respeto al masculino. Esa viene siendo la violencia de género. Y ahora, la violencia doméstica o la violencia intrafamiliar, los dos conceptos son válidos, son lo mismo, en que como tal es infringida en una persona en el núcleo familiar, ¿sí? Generalmente en las personas, esto se evidencia esta violencia doméstica o intrafamiliar a las personas más vulnerables, es decir, a los niños, a las niñas, a las personas ancianas, a las personas de tercera edad, mejor, a las personas con discapacidad. Pero como tal, para que haya una violencia, debe de ser en el núcleo familiar. Entonces, estos tres conceptos son muy distintos. Muy distinto el de violencia, muy distinto el de violencia de género y muy distinto el de violencia doméstica. Bueno, claramente como estoy hablando con ciudadanos mexicanos, mi obligación es mostrarles y exponerles a ustedes cuáles son las legislaciones que ustedes cuentan. Yo en estos espacios he aprendido y he conocido, me estoy capacitando pues para poder conocer un poco más la legislación mexicana, porque pues yo soy abogada colombiana, las legislaciones cambian un poco. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta cuáles son las legislaciones que ustedes tienen y manejan referente a la violencia de género y que más que todo los invito en que lo lean, revisen, miren, conozcan cuáles son sus derechos, pero también cuáles son sus obligaciones frente a este tipo de violencia de género. Porfa, la siguiente diapositiva. Siguiente. Bueno, perdón, me salté. El Día Internacional de la Violencia de Género viene siendo ya dentro de muy poco, el 25 de noviembre. Es el día que conmemora como tal la violencia de género. Entonces, ese día, pues, en mi caso, ya que pues estoy ejerciendo la violencia de género y trabajo, ¿sí? Defendiendo víctimas de violencia, eh, para mí es importante representarlo ya sea con una charla, con un abrazo, con un aliento o con el simple hecho de vestirme de morado. Para mí es magnífico, algo muy simbólico, pero cada uno tiene la forma en cómo quiera aportar y representar ese Día Internacional de Violencia de Género. Entonces, por favor, así, siguiente diapositiva, que era la que les iba a explicar. Bueno, ahora sí, la violencia de género, ustedes cuentan con una legislación muy amplia y muy bonita, que estas son las que ven ahí en la diapositiva, son las que normalmente regulan y amparan esa, o más bien esa protección frente a este tema. ¿Cuáles son? La Ley Federal para prevenir y erradicar la discriminación, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que fue en el 2006, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que salió en febrero del 2007, y el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, marzo 2008. Yo tuve la oportunidad de leer ese reglamento de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y me fascinó. O sea, es prácticamente lo que yo les estoy explicando en ese proyecto. Entonces, digo, en ese reglamento. Entonces, los invito a que de verdad revisen y conozcan cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones e incluso a qué entidad pueden acudir. Les define todo desmenuzadito
estos derechos fundamentales que las mujeres en muchísimos casos son violentadas. La otra es la ley para prevenir y sancionar la trata de personas, que fue aprobada en noviembre del 2007. El reglamento de la ley para prevenir y sancionar la trata de personas, febrero del 2009, esa también tuve la oportunidad de leerlo. No es tan relacionada a la violencia de género, pero hace parte, ya que ahorita les explicaré cuál es la clasificación de la violencia de género para que identifiquen y miren si en algún momento ustedes han sufrido o conocen de algunos casos de este tema. Y la última es la ley Olimpa. Entonces, esas son las leyes que ustedes cuentan en el amparo, en la protección de la violencia de género. Porfa, siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, porfa. Listo. Bueno, también me pareció relevante mencionarles a ustedes, pues, unas ciertas estadísticas que me pareció, pues, bastante preocupante. Y bueno, aquí en Colombia estamos igual que ustedes con el tema de la violencia de género. O sea, cada vez y debido a la pandemia han acudido más y más mujeres, niñas agredidas física, psicológica, o sea, verbal, múltiples formas que uno dice, bueno, aquí hay un problema. Entonces, estas son las estadísticas que quería mencionarles. Existe el 66 punto 1% de las mujeres de 18 años han experimentado por lo menos un acto de este tipo de violencia, y que la mayoría de casos el agresor viene siendo la pareja de la víctima. Entre un estudio que se realizó por el Observatorio de Cuidado Nacional de Feminicidios entre los años del 2012 y 2013, ha denominado que 3.892 mujeres han sido asesinadas en todo el país mexicano, pero que solo el 15.7% de estos casos fueron investigados por feminicidios. No sé si tengan claro el tema de feminicidio. El feminicidio, lo contextualizo, es matan a una mujer por el simple hecho de ser mujer. Eso viene siendo el feminicidio. Así es tipificado la violencia de género en México. Acá también en Colombia lo es regulado por feminicidio. En España, que es donde yo estoy estudiando, no es feminicidio, sino netamente violencia de género. Entonces hay muchos países que manejan terminología parecida, pero de verdad estos temas son muy interesantes. Y pues como tal, las mexicanas sufren además otros tipos de violencia, pues muy habitual entre las mujeres entre los años de 30 a 39 años. Un 68% asegura haber como tal enfrentado por lo menos un episodio de abuso, y han llegado a tener en un 80% en el Estado de México este tipo de problema de violencia de género. Entonces, las estadísticas son bastante altas, y eso que les estoy mostrando, estadísticas ya de hace varios años, se imaginan donde estuviéramos revisando ahorita en el proceso del COVID-19, las cifras son muy, muy altas, pero eso es para que nosotros pensemos y como que reaccionemos, bueno, ¿qué podemos hacer al respecto? Con calma les voy conceptualizando y les voy explicando ahora la clasificación de la violencia de género. ¿Cuáles son las clases de la violencia de género que llevaremos a cabo el día de hoy? Bueno, la primera clasificación de la violencia viene siendo la más común, la eventual, que es la violencia física. ¿En qué consiste esta violencia física? En todo acto de fuerza con el cuerpo de la mujer, ¿sí? Con el resultado de riesgo de producir una lesión física y un daño. Es decir, unos golpes, unas quemaduras, unos pellizcos, tirones de cabello, picadas,
lanzar objetos, el uso de armas, intentos de estrangulamiento, intentos de provocar abusos, abortos. Como tal, esta clasificación de maltrato físico es el más evidente y es el más fácil de demostrar. Y aún así es preciso que se requiere como tal una atención médica y que tenga esos efectos visibles en el cuerpo para poder iniciar una investigación preliminar frente a esta clasificación de la violencia. Entonces, esta es la más eventual y la que claramente el abogado y el profesional de la salud, es decir, el médico, y pues si el médico más que todo a veces acude en el médico general, en otros casos me ha tocado más a mí, hablo por mí, me ha tocado más que todo con el internista. Entonces, ahí varía, pero como tal es un equipo interdisciplinario que vela por la protección de las mujeres víctimas de esta violencia de género. Bueno, la siguiente clasificación, porfa, siguiente diapositiva, es la violencia psicológica. Bueno, en esta como tal incluye toda conducta verbal y no verbal, ¿sí? Que produzca en la mujer esa desvalorización y ese sufrimiento. Esta violencia psicológica se clasifica en varias y les voy dando ejemplos. La primera, en insultos. Un ejemplo, estás loca, eres histérica, eres ignorante, eres atrasada, eres fea. El menosprecio, les doy otro ejemplo, no sirves para nada, no eres capaz de hacer nada bien, mala madre, si no fuera por mí, ¿para dónde irías? La otra clasificación, intimidaciones y amenazas, te voy a matar, vete de la casa, te voy a quitar a los niños, a las niñas, a los hijos, ¿sí? El abuso de la autoridad, que es la más evidente, le doy un ejemplo. Registrar tus cosas, revisa tu correo electrónico, pregunta cosas que cómo estuviste hoy, pero la forma en cómo lo dice, ¿sí? Estadme avisando qué haces en cada momento. La falta de respeto, esa es una de las principales en la violencia psicológica, ¿sí? No respeta tus necesidades, tus sentimientos y tus derechos fundamentales que tú como ciudadana mexicana lo tienes, ¿sí? Bueno, en las que son madres, en las que son núcleo familiar, esa utilización de los hijos y las hijas, es decir, esas amenazas de quitarle a los niños, ¿sí? En castigar con silencio, eh, eh, como tal, una incomodación, ¿sí? Es decir, un silencio muy reiterativo para poder llegar, para poder herir con las palabras a su pareja, ¿sí? Y la más evidente, culpabilizar a la mujer que todo lo que ocurre en la casa es al final lo que ella es la culpable y que siempre va a haber un momento de tensión. Y claramente el demostrar celos, pero celos enfermizos. Entonces, el maltrato psicológico claramente es el más difícil de detectar para poderlo llevar en un estrado judicial, ¿sí? Dado a que sus manifestaciones como tal pueden llegar, pueden adquirir gran sutileza, ¿sí? En que no obstante su persistencia en el tiempo deteriora gravemente esa estabilidad emocional. Ella no va a identificar fácilmente esta clasificación de la violencia de género que viene siendo la violencia psicológica. Bueno, esa es una clasificación. La siguiente clasificación, porfa, siguiente diapositiva, es la típica. Esta sí es la que, si ustedes me lo preguntan de todos los casos que tengo, como el 80-90%. La violencia sexual y el abuso sexual. Bueno, ¿en qué consiste esta clasificación? En cualquier acto de naturaleza sexual, ¿sí? Forzada por el agresor y sin un consentimiento de la mujer y que como tal abarca esa imposición mediante la fuerza, ¿sí? Y con intimidar
mediante las relaciones sexuales no consentidas, mientras que el abuso sexual es la independencia que el agresor guarde y no la relación en la que conjuga este acto violento con su pareja afectiva y pues como tal ese parentesco que tiene con la víctima. O sea, son pareciditas, pero sí, ciertamente tiene ciertos detallitos distintos. Esta viene siendo una clasificación pues un poquito más grandecita, pero es la que más se evidencia en los estrados judiciales, la violencia sexual. Bueno, la siguiente clasificación, ya vamos terminando. Siguiente, porfa. Eso. Bueno, viene siendo el acoso sexual. ¿En qué consiste este acoso sexual? En aquellas conductas consistentes en la solicitud de favores de naturaleza sexual para sí o para una tercera persona, en las que el sujeto activo, hago un paréntesis, ¿quién es el sujeto activo? El agresor. Solo que nosotros los abogados, o más bien el equipo interdisciplinario, le decimos así, el sujeto activo, ¿sí? Entonces, como tal, se ve en una situación de superioridad laboral, ¿sí? Y o también puede ser análoga en ciertos casos, con el anuncio de que como tal estas conductas siempre va a llegar al punto de la violencia sexual, ¿sí? Conducta netamente consistente también a la violencia sexual. Bueno, y la última clasificación viene siendo la violencia económica. Esta es un poquito, pues, se ve muy poco, pero pasa en que incluye la privación intencionada y no justificada legalmente, ¿sí? En el que los recursos de ese bienestar físico y psicológico de la mujer y pues también de sus hijos, evidencia una discriminación en la disposición de esos recursos compartidos en el ámbito de esa convivencia de pareja, ¿sí? Como tal, el maltratador considera a la mujer que es incompetente, ¿sí? Y que como tal no sabe administrar bien el dinero. Se gasta el dinero en cosas innecesarias, pero ella no puede tomar una decisión en ese núcleo familiar frente a lo que ella aporte de forma económica, ¿sí? Entonces, claramente es esa privación, ¿sí? Intencionada y no justificada, ¿sí? Y pues como tal, en algunos casos, pero muy extremos, evidencia violencia económica y de una violencia física. Entonces, yo diría que todas van muy hiladas. Entonces, bueno, estas son las clasificaciones de la violencia de género. Las recordamos: la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, el abuso sexual, el acoso sexual y la violencia económica. Bueno, porfa, la siguiente diapositiva. Siguiente. Quiero que cada uno se responda esta pregunta. ¿Por qué tantas mujeres les resulta difícil salir de una situación de violencia de género? Yo les daré mi perspectiva como abogada, ¿sí? Y pues cada uno lo invito a que, bueno, se define y diga, uy, ¿por qué crees? ¿Por qué crees que puede pasar en que la mujer, o más bien la víctima, ¿sí? Le resulta acudir a una autoridad pertinente para la violencia de género? Bueno, les explico desde mi perspectiva. Claramente que el maltrato es un proceso cíclico que inicia de a poco, con un goteo de pequeños episodios que claramente parecen insignificantes, pero no lo son, en el cual existen, bueno, esto lo digo yo, vuelvo y les digo, esto lo digo yo y es mi perspectiva. Para mí existen tres fases. La primera, la acumulación de la atención.
Es decir, esa agresión verbal y esa agresión física que puede haber. Esa segunda fase que viene siendo un estallido de tensión en el que la otra clasificación, en el que la violencia se vuelve más reiterativa, ¿sí? Y que es combinada con ciertamente un poco de violencia física. Y la última que a veces me da con todo el respeto, cachetear a la víctima en la luna de miel. Es decir, en que el agresor le pide disculpas a la víctima y que trata de mostrar cierto arrepentimiento y que como tal en esa fase de reducción con ese tiempo cada vez pues va siendo como más dulce para que la tenga a esa víctima en su poder y pues no pueda acudir a la autoridad. Entonces, claramente es por eso que ciertamente muchas de las mujeres como que piensan y se les dificulta acudir a la autoridad, porque creen que con el manejo que esa pareja o ese hombre está haciendo, o ese temor que siente, o esa discriminación que ya tan marcada siente en su cabeza y en su corazón, que no vale nada, que piensa que lo que haga o opine vale, como decimos acá, 3 pesos. Entonces, para mí esa es la definición, la respuesta. Bueno, esto sí es una invitación, porfa, siguiente diapositiva. La parte principal, que diría yo que de esta charla, ¿cómo podemos llegar a prevenir la violencia de género? ¿Cómo creen ustedes que podamos llegar a hacer un cambio desde nuestras casas o nosotros mismos? ¿Sí? En un espacio hace como 2 semanas, una muchacha como unos 15, 16 años se me acercó y me dijo, Dana, pero es que, o sea, si el Estado no está con nosotros, es muy difícil. O sea, yo realicé la denuncia acá en la fiscalía de mi país, ¿sí? Ahí es donde nosotros, en mi caso, hablo por mí, en mi caso, eh, eh, acudimos a la fiscalía para iniciar el trámite y la denuncia correspondiente del delito que considere pertinente. Me decía, pero Dana, el Estado no hace nada. O sea, sí está la regulación, pero el sistema es tan precario, aquí demora 3, 4 años, ya la víctima se cansa, se va del país. Entonces, uno como ciudadano, que es difícil lo que les voy a decir, pero pues no es tampoco imposible. Pero obviamente en el término jurídico, ya ahorita les daré las formas para prevenir la violencia desde casa, desde su círculo, pero lo estoy hablando más término jurídico, haciendo el paréntesis, en que lo que debemos de hacer e incentivar es hacer una política pública. Es decir, oiga, Estado, usted es la autoridad, y mire todas esas estadísticas que están haciendo los diferentes observatorios, las diferentes asociaciones que ustedes como mexicanos tienen y, y no se ven radicados. Oiga, Estado, póngase las pilas. Usted es el ente que debe velar por mis intereses y por mis derechos. Entonces, ese es el campo jurídico. Pongo el paréntesis jurídico en el que debemos de velar y es la forma en cómo podemos pedir esa protección de la violencia de género. Pero ya ahora sí, porfa, siguiente diapositiva, ahora sí les daré desde mi punto de vista, todo esto es desde mi experiencia profesional, cómo podemos nosotros eh, iniciar un cambio, así sea pequeño, pero créanme que con esto podemos cambiar muchísimo. Primero, en educar a nuestros niños y niñas desde las edades más tempranas, en una cultura netamente centrada en, en generar una resolución pacífica sin generar conflictos, ¿sí? Fomentar empatía, que eso nos falta mucho, y como tal, desarrollar autoestima
equilibrado, porque pues hay niños que claramente sufren de autoestima y es un proceso difícil, entonces es complejo ese tema de la igualdad, ¿sí? Y que claramente son principios que favorecen esa desaparición de los perjuicios de género que pues claramente son desarrollados en el colegio, donde más se evidencia, ¿sí? Algo que quiero mencionarles y quiero de verdad que les quede aquí, aquí de verdad, aquí, de verdad, los invito a ustedes como personas a que a sus amigos, a sus hijos, si son madres o padres, enseñen a ser persona en vez de enseñar a ser hombre y a ser mujer, ¿sí? Enseñen y sean ustedes personas. Sean personas antes de llegar a ser hombre o mujer, ¿sí? Y claramente acabemos con esos mitos de agresividad en el rasgo masculino, ¿sí? De lo contrario, es muy difícil. Los hombres, ustedes claramente acaben con esos estereotipos de, uy, yo soy el macho de la casa, si no, no me van a respetar, si no, no, no hagan eso, no le enseñen eso a sus hijos, porque si ustedes ejercen ese tipo de conductas en casos muy, muy extremos, como siempre hago el paréntesis, en dado caso muy extremo, pueden llegar a ser los agresores, es decir, los sujetos activos y agredir a mujeres y efectuar el delito de la violencia de género. Ese diría yo que es el principal. Otras formas para también prevenir la violencia de género es que eviten ese menosprecio hacia aquellos chicos u hombres que no se saben adaptar al modelo de masculinidad dominante, ¿sí? El otro es también evitar el menosprecio ahora al de las chicas, al de las mujeres que no se acomodan netamente al modelo de feminidad dominante. Enséñenle a sus niños, a los hombres, que es donde más se marca este tema de la violencia de género, a que incorporen en sus vidas y ejerzan esa expresión de sentimientos y emociones que enriquezcan como tal esa relación personal y que favorezcan esa resolución de conflictos sin esos comportamientos violentos, mediante el diálogo, mediante un acuerdo, mediante una negociación. Claramente, y lo acepto, yo también, en que debemos de aprender a escuchar a la otra persona. Nos falta mucho aprender a corregirnos y autoevaluarnos. Oiga, como decimos acá en Colombia, la estamos cagando, ¿sí? Reconozcamos que nosotros también somos seres humanos, pero podemos iniciar el cambio. Entonces, estas son claramente mis recomendaciones que yo como profesional, como ciudadana, como abogada, se las doy a ustedes para que lo traten de aportar en su vida y a sus hijos o a sus amigas, a los familiares. Y bueno, porfa, siguiente diapositiva. Más que todo esto va para las mujeres. Recuerda que si estás siendo víctima de maltrato, tú no eres responsable. El uso de la violencia nunca estará justificado. Estos agresores se repetirán y se agravarán con el tiempo. Tú no estás sola y puedes contar con la ayuda de los especialistas. Cuentas con muy buenas personas, abogados, psicólogos, médicos, trabajadores sociales que están netamente capacitados y especializados en la violencia de género para aportarte y ayudarte a salir como víctima o como agresor esa vivencia y cambiar ese chip y o más bien esa mentalidad que tenemos muy marcada desde hace muchos años. Porfa, siguiente diapositiva y última. Quiero que recuerden, si en dado caso alguna de ustedes ha sufrido de violencia,
en que el maltrato de las mujeres no, el maltrato de las mujeres es algo raro y aislado, no es cierto. En que no hay manera de romper las relaciones abusivas, no es cierto. En que los hombres adictos a las drogas, ¿sí? Sufren con estrés de trabajo, son violentos como efecto de su situación personal, eso no es cierto. Y cuando una mujer dice no, quiere decir que sí, eso tampoco es cierto. Los hombres son de naturaleza violenta, eso tampoco es cierto. Cambiemos esa mentalidad que a ningún lado nos lleva. Entonces, de verdad que estos espacios a mí me encantan mucho porque nos permiten reaccionar, contextualizar y bueno, identificar la violencia de género. Porfa, la siguiente y creo que última diapositiva. Bueno, esta es una frase que me encanta mucho y que la verdad creo que es pertinente mencionarla, que es la violencia no solo se genera con un golpe, sino también con una palabra. Bueno, chicos, esta fue mi charla de hoy. De verdad, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme. Para mí es un honor que, espérame, reviso, 35 personas conectadas el día de hoy estén conmigo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Tenemos, ¿cuánto tiempo tenemos? Tenemos 10 minuticos. No sé si alguno quiera hacer o algún comentario o bueno, ya les voy enviando si quieren mientras al chat, mientras alguno quiera pues prender el micrófono o también es muy respetable que lo pueda escribir por el chat, es totalmente válido, pero por lo menos unas 2, 3 personitas, algún comentario será muy bienvenido. Sí. ¿Alguno? Uno a la vez. Les estoy enviando al ¿qué? Al chat los documentos que pues a mí me parecen muy relevantes y contextualizan un poco más sobre el tema de la violencia de género. Si alguno de verdad les llega a interesar, eh, será un gusto. Ahí se los estoy enviando. Porfa, si los están revisando, si los están recibiendo, le agradecería a alguna personita que me diga si los está recibiendo para, para seguir enviando. Uy, ya reviso que alguien escribió, ya lo reviso. Ya reviso lo que me escribiste. Que envié 3, 4. Listo. Ya veo el chat. Sandra Pérez. Gustavo. Así es, Sandra. De verdad, esto me alegra que te haya gustado y que te sirviera estos espacios. Más que yo pasar diapositivas, ese es mi objetivo, en que se lleven algo, en que puedan entender con mejor claridad la violencia de género y que conozcan cuáles son sus derechos y sus deberes y a qué autoridad acudir frente a esta clasificación que es muy, pero muy evidente. Y como les digo, yo como abogada lo vivo mucho con mis clientas. Entonces, para eso estamos, para orientarlas, ayudarlas, pero la verdad es que es importante que ustedes acudan, no se queden calladas, porque si se quedan calladas es difícil en que confíen en la otra persona para poderlos ayudar y guiar en el camino más adecuado. Permítame que acabo de ver un mensaje en el chat.
Ah, no, sí, Roberto, totalmente. O sea, por eso te digo, eso, la violencia de género es un núcleo muy completo, ¿sí? En el cual pues es el más evidente la clasificación en violencia de género, la física, ¿sí? Es la que más se ve. Y también la violencia sexual. Pero como tal es interdisciplinaria, es un núcleo, es mucho, diría yo. O sea, pues hablando muy coloquialmente. Pero como les estaba diciendo, que la violencia de género es cualquier acto de ya sea agresión o violencia que netamente es generado por una desigualdad, pero va mucho más allá. A veces en estos espacios los chicos se molestan conmigo porque a veces dicen, uy, Dana, pero a veces suenas como muy feminista. Si me lo preguntan a mí, que hace como, creo que un mes me lo preguntaron, Dana, usted es feminista y yo no me considero feminista, en que soy más como que me gusta orientar, me gusta ayudar a las mujeres y también ayudar a los hombres en este tipo de conductas y poderlos orientar, ¿sí? En que estamos como que clasificamos estos temas como que no debemos de tocarlo o miren, a ver, ay, yo no lo he vivido, entonces, ¿para qué le pongo atención? Entonces, ese tema es complejo, ¿sí? Y espero de verdad que ojalá nunca vayan a sufrir este tipo de conductas porque siempre la afectación psicológica que vive la persona o más bien la víctima es un proceso muy difícil. Pero con el equipo profesional capacitado se puede salir, ¿sí? No sé, algún otro comentario, ya sea por el chat o si quieren prender el micrófono. 34 personas conectadas. Bueno, ya se salió una personita. ¿O creen que todo les quedó claro? Ya de igual forma ahí al chat les envié los 4 PDF que hablan pues de forma un poco más general e incluso internacional, estudios que han realizado sobre este tema. Es muy bonito y bueno, es importante saberlo. No sé si alguno quiera comentar algo o ya todo está claro. Bueno, como que si hay silencio, entonces creo que como que damos entonces por terminado este espacio. De verdad, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme el día de hoy. Para mí fue de verdad un honor y bueno, los mejores éxitos. Espero en algún momento poder conocer México, poder conocer su cultura, poder conocer su comida. Trabajo con ustedes, trabajo con la Asociación Internacional a Distancia y he aprendido mucho en estos meses. Entonces, de verdad, muchas gracias por esta oportunidad. Espero que les haya quedado claro, que lo puedan aportar en su vida, que más que pasar diapositivas, haya aportado un granito de arena o por lo menos se hayan quedado con una duda o pregunta para que ustedes con eso se vayan a investigar el tema. Me alegra mucho, Michelle, que te haya gustado y que haya quedado todo claro. Entonces, de verdad a todos, a las 34 personas conectadas, muchas gracias por estos espacios, a mi equipo de voceras que siempre está ahí motivándome, apoyándome y a ustedes de verdad muchas gracias. Espero que les haya gustado, que hayan sentido este espacio enriquecedor para la vida de ustedes. Y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias y muchas bendiciones para todos ustedes. Adiós. Gracias a todas las que están escribiendo. A Frida, a Sandra, a Michelle, muchas gracias. A Brenda, muchas gracias. Que estén muy bien. Adiós. Chao, que estén muy bien.